Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 3 de Apocalipsis y vamos a leer la Sagrada Escritura. Voy a hablar un poquito sobre una de las iglesias del Asia Menor en esta mañana. Apocalipsis capítulo 3, que es el último libro de la Biblia, por si alguno visitante no la conoce, el versículo 14. Lean conmigo esa parte hasta el versículo 22. En una forma alternada vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Amén. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Fuerte. Pero por cuanto no eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Esta mañana vamos a abordar un poquito esta narración bíblica del mensaje del Señor a las iglesias del Asia. Cada una de las 7 iglesias que están marcadas aquí en el Apocalipsis tienen una graduación histórica. Es decir, cada iglesia representa una cierta época de la historia de la iglesia. Si ustedes ven aquí la Biblia, desde el capítulo 2, entra con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, una de las primeras iglesias que se establecieron, que se fundaron bajo la dirección del apóstol San Pablo. Y esta iglesia representa precisamente el tiempo del siglo I, una declinación de la fe. Cuando la iglesia, después de todo el avivamiento que hubo con Pentecostés y demás, pasaron los años y la iglesia comenzó a enfriarse un poquito. Y entonces esa primera iglesia de Éfeso representa la declinación del evangelio durante el primer siglo. Después tenemos la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna tiene que ver con el tiempo de persecución en los siglos II y III. Una persecución atroz en contra de la iglesia evangélica, en contra de los cristianos de los siglos primeros. Y esta iglesia de Esmirna, eso es lo que representa, y ustedes pueden ver el contenido. Tiempo de persecución en los siglos II y III. La siguiente iglesia es la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia de Pérgamo habla acerca de la unión que tuvo la iglesia de Pérgamo con el Estado, con la autoridad del Estado, en el tiempo de que hubo algún emperador que se convirtió y la iglesia se combinó con ellos. La unión de la iglesia con el Estado, que le trajo un poquito de consecuencias negativas con esa unión que tuvo con el Estado, y se apartaron un poquito de la enseñanza original que Dios les había dejado.
Después viene la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira representa el siglo V y esta iglesia tiene más que ver con la relación de los cristianos con Roma. Fue cuando la iglesia cristiana trató de hacer pacto con la iglesia romana. Y entonces ahí esta iglesia de Pérgamo tiene que ver con el Estado cuando se unió con ellos y el Estado comenzó a dominar la iglesia. La buena noticia es que hubo unos emperadores que hablaron a favor de la iglesia, pero hubo una mezcla de las enseñanzas romanas con las cristianas y ahí estuvo ya el inicio de lo que más tarde sería la fuerza de la iglesia católica. En el capítulo 3 tenemos la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia de Filadelfia habla acerca de un periodo de reevangelización. Cuando comienza a tratar de volver a evangelizar con el mensaje original de la palabra de Dios. No entro en detalles porque si no, hermanos, aquí nos quedamos todo el día. La iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea habla de un tiempo de separación, de apostasía, un tiempo que representa los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Y de esa iglesia es la que quiero en esta mañana enfocar un poquito, la iglesia de Laodicea. Esta iglesia es una iglesia, en cierta forma, apóstata, una iglesia que se había apartado del Señor, no se habían ido, pero no estaban con el Señor. Es un mensaje precisamente directamente a una iglesia cristiana, entre comillas, pero que se había enfriado en su relación con Dios, en su comunión con Dios. Y mira lo que dice la Escritura. Leemos aquí: y escribe el ángel a la iglesia en Laodicea. ¿Qué iglesia era Laodicea? Laodicea fue fundada por Antíoco II, un emperador que fundó esta ciudad de Laodicea en el año 246 antes de Cristo, y llevó el nombre de su esposa. Por eso se llama Laodicea, porque su esposa se llamaba Laodicea. Y entonces puso Laodicea, que significa la justicia del pueblo. Laodicea tiene una historia muy positiva, porque fue una ciudad que creció mucho, según la historia, se desarrolló mucho, estableció centros comerciales, fue muy administrativa, había mucha sabiduría, se destacaban las grandes operaciones financieras en Laodicea, o sea que tenían mucha lana. Fue una iglesia que se desarrolló e hizo mucho dinero, y quizás eso también le perjudicó en su relación con Dios. Fue una iglesia donde se destacó lo intelectual y lo material. Y allí mismo en Laodicea se estableció una de las más famosas escuelas de medicina. Allí fue donde comenzó a tratarse la enfermedad de los ojos. Por eso habla ahí en Laodicea que se ponga colirio en los ojos para que sea sano. Pero ellos fundaron una iglesia de medicina y se destacaron por la oftalmología para tratar de ayudar a todos los que tenían problemas de la vista. También en Laodicea se habla de una ciudad muy industriosa, donde tenía fábricas de tejidos, se hacían cobijas, lana negra. Se destacaba en una forma muy industrial Laodicea. Pero no fue todo. Esta ciudad de Laodicea en ese año 246 fue una ciudad muy progresista, pero se convirtió en una forma muy materialista, muy industrial,
muy rica, manejaba mucho dinero, pero se enfrascó en lo material y se olvidó del de arriba. Y ahí fue el mensaje que Dios mandó a la iglesia de la Odisea. En cierta forma Dios la eliminó, y fue en el año 60 cuando hubo un terremoto que sacudió la Odisea. Y luego en el 61 hubo otro terremoto que estremeció a toda la Odisea. Al final, los turcos la conquistaron en el año 1042 y Turquía pasó a posesionarse de esos terrenos de la Odisea. Lamentablemente, la Odisea quedó en la historia. Lo conquistaron los turcos, la destruyeron y al final fueron los dueños de esa tierra, que después le hicieron a un lado, establecieron el país de Turquía, y esas iglesias, las 7 iglesias, quedaron abandonadas y ahí quedaron sus ruinas. Es un buen paisaje para visitar cuando usted vaya a Israel. Vaya a Turquía y conozca las 7 iglesias del Asia Menor, que no son más que ruinas, polvo, todo está tirado, y hay algunos vestigios de sus conquistas y de sus crecimientos. Pero hermanos, aparte de esta historia, la Odisea tenía un gran problema, un problema muy especial. ¿Cuál era el problema de la Odisea? Que se había enfriado su corazón. Servían a Dios en automático, pero sin tener sentimiento interno. Y dice este pasaje bíblico: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. En otras palabras, estos son títulos dados al Espíritu de Dios. Y dice el amén. ¿Quién es el amén? El mismo Señor Jesucristo. Usted lo puede leer muy claro, este pasaje bíblico, ahí en 2 Corintios 1, donde dice que Él es el amén. El amén. ¿Por qué? Porque Él es el que hizo todas las cosas. 1, 20 y 21 de 2 Corintios dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Se cumplen las promesas de Dios y Dios le pone amén. Se cumple la palabra de Dios y decimos amén. Dios sana, amén. Dios bautiza, amén. ¿Hay esperanza de que venga? Amén, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el amén significa firmeza, fidelidad, veracidad. Cuando Él dice, así sea, que se haga la voluntad de Dios. Porque Cristo hace firmes sus promesas en todo tiempo. Y Cristo es el garante de la verdad. Él no miente, siempre está listo. Él es el garante de la verdad divina. Es el soporte firme de lo que nos mueve. Si nosotros no tuviéramos la firmeza que nos da Jesucristo, no existiríamos. Pero es el garante de la verdad. Y creemos en Él. Amén, amén. Así sea. Pero dice también que es el testigo fiel y verdadero. Es su presentación. Es testigo fiel y veraz, que es digno de fe, testigo de confianza. Es el que nos representa en todo momento ante el Padre. Allá tenemos a Jesucristo. Él es el que da testimonio de nosotros. Es el testigo fiel y verdadero. Él tiene que ser el que nos representa en la presencia del Padre, en la presencia de Dios. Y luego dice la Escritura que es el creador. Dice la palabra, el principio de la creación
dice esto, el principio de la creación. ¿Por qué, hermanos? Porque la creación fue creada por nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1 Colosenses, y podemos nosotros encontrar aquí esa grande verdad en el versículo 15 en adelante, cuando dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es nuestro creador. Él es el que fundó la tierra con su poder y su palabra. Él sigue siendo el que puede formar y crear lo que Él quiera conforme a su voluntad. El principio de la creación de Dios. Dios es nuestro creador, no las hipótesis que sacan los científicos. Jesucristo es el que hizo todo el universo. En conjunto con el Padre y con el Espíritu Santo crearon todo el mundo en que vivimos. Y a su nombre, a su nombre. Pero hermanos, Él fue no tan solamente el creador, sino el arquitecto que diseñó el universo. Diseñó el universo. Cristo es el creador y arquitecto de todas las cosas. Cristo es el soberano de la creación. Cristo es el fundador de todo lo creado y fundador de su iglesia. Él es el fundador. Por eso la iglesia existe a pesar de todas las persecuciones. Por eso la iglesia tiene un buen fundamento, porque Él es la roca de los siglos, la roca eterna, la roca que no puede ser destruida. Por eso la iglesia, aunque perseguida, no se acaba, porque está fundamentada en Jesús nuestro Señor. Pero es el arquitecto de la creación, el diseñador. Qué bonita creación tenemos. Qué bonitos montes, qué bonitas montañas, qué bonitos lagos. Nuestro Dios fue el principal, el arquitecto de todo. Pero hermanos, esta misma situación se originó un mensaje de reprensión a esta iglesia de la Odisea. Y Dios saca en cierta forma algunas verdades. El versículo 15 dice: yo conozco que. Yo conozco que. El Espíritu Santo nos dice que Él nos conoce a nosotros. ¿Y qué es lo que conoce? Nuestras acciones, nuestras obras, nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Yo conozco tus obras. A Él no lo engañamos. A Él no lo engañamos. Nuestra vida está descubierta delante de Él. Él nos conoce desde que estábamos en el vientre de la madre, cuando se estaba formando Isaí Montoya y Abiud y todos nosotros, Daniel, Pac, todos. Él nos conoce. Aleluya. Yo casi pienso, no es nada teológico, pero que Dios desde que estábamos en el vientre ya nos estaba escogiendo para la misión que nos iba a dar. Él conoce quiénes somos, y no tan solamente en la creación, sino conoce también nuestras acciones, conoce también nuestros ritos, conoce también nuestras actitudes. A Dios no lo engañamos. Dios no puede ser burlado, porque antes de que tú vayas, Él ya viene. Cuando tú descubres, Él ya desde cuando lo había visto. Él conoce tu caminar y tu entrada y tu salida
Él la conoce. De eso debemos de cuidarnos nosotros todos los días. Cuando hacemos alguna acción positiva o negativa, no te olvides que Él nos conoce. Él sabe qué vas a hacer, a dónde vas, dónde te vas a meter, en dónde estás tú escondido, cuál es tu desarrollo personal, para dónde se inclina tu corazón, para dónde se inclina tu mente. Él lo conoce todo. Él lo conoce todo. Y eso, hermanos, nos debe hacer a nosotros pensar mucho en eso. ¿Qué pasó con la iglesia de la Odisea? Dice, yo te conozco, manito. Y le sacó el expediente, mira nomás. No, si yo no soy esa. ¿Cómo no? Tú eres la Odisea. ¿Y qué pasó contigo? Pues que te conozco. Que eres, dice aquí, que ni eres ¿qué? Ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero no eres ni frío ni caliente. Por lo tanto, eres tibio y no frío ni caliente. Y porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Una evaluación que hace el dueño de la iglesia. Viene y evalúa, se para aquí y dice, esta iglesia es una iglesia, y nos puede decir todo lo que tenemos. Porque Él nos conoce. Él sabe quiénes somos. Y hermanos, Dios condenó a la iglesia de la Odisea no por sus finanzas, porque a lo mejor eran muy generosos, a lo mejor daban muchas ofrendas porque tenían lana, a lo mejor ayudaban mucho a la sociedad porque tenían gente intelectual y demás. Pero en cuanto a su relación con Dios, eran gentes o eran creyentes tibios, ni fríos ni calientes. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? ¿Qué dice? Me das náuseas, voy a vomitarte. Qué difícil es cuando el Señor hace un análisis de nuestra vida y detecta que no estamos ni adentro ni estamos afuera. ¿Dónde estamos? En la mitad. Tibios. Esta tibieza tiene que ver con la actitud, con la actitud nuestra. Porque aunque tenemos mucho dinero, pero el dinero no nos hace más santos. Y aunque tienes mucha ciencia, pero la ciencia no te hace más santo. Tendrás todo el mundo a tus plantas, pero conmigo no estás bien. En mi evaluación y en mi escudriño hacia ti, reconozco que eres una iglesia tibia. Porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres ¿qué? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque, hermanos, lo material no es el pase para poder agradar a Dios. Lo material no es el pase para entrar en algún momento en la presencia del Señor. No. El Señor catalogó y clasificó esta iglesia como una iglesia tibia. Su problema no estaba en la cabeza,
Su problema estaba en el corazón. Tienes mucha sabiduría, te las sabes todas, pero aquí adentro estás hueco, vacío. No tienes nada de mí. Te las sabes todas en lo material, en lo intelectual, pero en mi relación contigo, cero. Cero. No tienes el acercamiento que debes tener. ¿Por qué? Porque delante de Dios nada se puede esconder. Eres una iglesia tibia, mediocre, malísima, pobre. No se mencionan en esta iglesia herejías. No se mencionan tampoco contiendas ni inmoralidades vergonzosas, sino lo que es peor. Es una iglesia hueca, orgullosa, religiosa, materialista, indiferente y autocomplaciente. Tienes todo en lo material, pero adentro estás hueco, poca espiritualidad. Su problema no estaba en la cabeza, sino en su corazón. Por lo tanto, al ver que su corazón estaba vacío, dijo: te escupiré de mi boca, te vomitaré de mi boca. La condición de la iglesia de Laodicea le causaba náuseas al Señor. Le revolvía el estómago. Como cuando algún cristiano de repente recibe impresiones negativas de algún familiar, algún creyente por ahí que anda medio chueco. Dice: ay, me causas náuseas. Me causas ganas de darte una cachetada. Te dices que eres y no eres. Te dices que estabas cerca y no estabas. Una vez me encontré a un hermanito por ahí en una esquina. Yo lo conocía años atrás. Digo: oiga, don Arturo, ¿qué anda haciendo? Pues aquí, pastor. Dijo: oiga, ¿y qué? ¿Qué de la vida cristiana? Dice: no, pues ya se quedó atrás. Ya no sirve al Señor. Dice: sí me acuerdo. Pues usted estaba bautizado con el Espíritu Santo. Yo lo conocí lleno del poder de Dios. Era un gran cristiano. Ah, sí, eso no se me olvida. Dice: todavía hablo lenguas. Ah, sí, ¿cómo? Y sí, son lenguas. Le dije: eso no son lenguas, ese es el tartamudeo. Y dice: aunque hablase lenguas angelicales, ¿qué más dice? Te vomitaré de mi boca. Dios no se va. Dios no evalúa por lo externo, sino por lo interno. Por lo interno. Tú puedes decir que conoces a Dios y que no faltas a la iglesia y que estás siempre aquí a la iglesia. Puede ser que lo sepas. Puede ser que tú seas un fiel creyente, muy generoso, muy abierto, que Dios sea bendecido y prosperado. Pero Dios conoce. Le adoras al Padre con todo corazón. Lo sientes aquí adentro. Él es el dueño de tu vida. Él es el dueño de tu corazón. Él es que te dirige todos los días. Él es el que puede manejarte en tu vida interna. Dios conoce nuestras obras. ¿Qué clase de espiritualidad tenemos? El problema no es tanto en lo externo, sino en lo interno. Y el Señor expresó un rechazo a la iglesia tibia. Un rechazo. Dijo: me das náuseas. Como cuando un creyente aparenta un cristianismo y el que lo conoce: no, hombre, si lo conocieras cómo es. Yo lo conozco. Si tú lo vieras, pues ay, me das náuseas con esa forma de ser.
El Señor es claro y es firme. Declaramos ayudar a la iglesia. Declaramos no faltar a la iglesia, pero nuestro corazón no está con Él. Antes de ser pobres ante Dios, no somos más que gente que no le agradamos. Declaramos ser ricos en el Señor, que no nos falta nada, pero ante Dios somos pobres y miserables, ciegos. No debemos de confiar en las cosas materiales. No somos ateos, pero no nos identificamos como hijos de Dios. Tú conoces todo de Dios, pero no te identificas como hijo de Dios. Decimos que no somos del mundo, pero el mundo está en nosotros y nos domina. Está en nosotros y nos domina. Adentro de la iglesia declaramos ser santos y muy acercados al altar, pero afuera somos mundanos y deleitosos. ¿Qué clase de cristianismo estamos criando en nuestras vidas? ¿Qué clase de cristianos estamos formando en nuestras vidas? Él dice: yo te conozco, que ni eres frío ni caliente. Este mensaje a la Odisea es un mensaje para la etapa de la última iglesia, cuando la iglesia caerá en decadencia, caerá en frialdad, caerá en prácticas mundanales, en prácticas que se filtrarán en los corazones de las personas a tal grado de crear un sincretismo mundano religioso, que se cree ser mucho porque nació en el Evangelio. Sí, pero Cristo no ha nacido en tu corazón. Que se cree mucho porque eres hijo del pastor o del diácono primero de la iglesia. Podrás tener muy buena religión, pero el diácono no te va a salvar. Cristo es el que salva. Y no vas a agradar al diácono, vas a agradar a Dios. Vas a agradar a Dios. Dice, por lo tanto, no eres ni frío ni caliente. Quizás fuera mejor que fueras frío, pero totalmente frío. A algunos les gustan las cosas frías. Caliente yo no me la tomo. Tibia menos. La quiero bien fría. Se congelan como paletas, que no les cae nada, ni les duele nada, ni sienten nada. Están como paletas, pero tienen esperanza. Tienen esperanza. Cuando le digas al Señor: Señor, mándame el fuego y caliéntame. Y caliéntame. Eso frío se va a ir calentando con el toque bendito de Dios, con la entrega a Dios, con la consagración a Dios, con el descenso de su presencia en cada corazón. Tócame. Hay más esperanza para el frío, porque tiene la oportunidad de calentarse en el Señor. Pero el que no está caliente, si está tibio, está a torta medio cocida, como dice el profeta. Y hablo de eso porque esta es la etapa representada en la Escritura de la iglesia de los últimos días. Una iglesia frívola. Que Dios nos guarde y nos ayude. Que Dios nos proteja en todo. ¿En qué consiste la tibieza? ¿Cómo sabemos que una iglesia es tibia? ¿Qué características tiene la iglesia tibia? Número 1, los creyentes iglesias que no le dan la preeminencia a Dios, sino que se acomodan al mundo y a sus placeres. Una iglesia tibia son las iglesias que no le dan a Dios su preeminencia. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Quién lo debe de ocupar el primer lugar en tu vida? ¿Quién?
Hasta miedo nos da decir quién. ¿Quién debe de ser el dueño de nuestra vida? ¿A quién le debemos todo? ¿Sabes tú eso? ¿Y qué lugar ocupa Dios en tu vida? Number one, two, three. Los creyentes que mezclan las cosas materiales y mundanas y se acomodan a lo de adentro y de afuera son iglesias tibias, creyentes tibios. El creyente tibio es el que sirve a Dios a medias. Vive una vida indiferente. Tiene su corazón dividido. 5 días para el mundo y un pedacito para Dios el día domingo. 2 horitas, 3 horitas y ya. Un tibio es aquel que no arde en su corazón el deseo de buscar a Dios, que no arde el deseo de acercarse a Dios, que sirve al Señor a medias, días bien y días mal. De repente lo vemos toda la semana seguido, todo el año seguido, y de repente se desaparece. Yo he andado buscando a algunos hermanos que no he visto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues aquí venían y levantaban las manos y se cantaban, pero ya no los veo. ¿Dónde están? Han caído en una condición de tibieza espiritual, de frialdad espiritual, a tal grado que han dejado de empujar y de tener la oportunidad de acercarse a Dios y ser buenos cristianos. Tibieza es aquel que no se profundiza en la vida cristiana, ni busca su crecimiento, no ha madurado y no se ha manifestado una verdadera identidad con Dios. Tibieza es el cristiano que no busca su crecimiento ni su desarrollo, ni quiere ser mejor cristiano, porque no quiere identificarse, que le diga a la gente: tú eres un aleluya y vas a la iglesia. No, dijo, no, me confundiste, dijo uno, me confundiste. No le das la identidad a Dios en tu vida. El cristiano debe ser cristiano aquí y allá. No nada más el día domingo. 7 días, como dicen los que trabajan. 7 ¿por qué? Por 24 por 7. O algo así está por ahí, algunos anuncios. El cristiano debe ser 24 por un día, por 7. O sea, por ahí va, ustedes lo entienden. Nosotros debemos de ser cristianos completos, maduros, dedicados. No hacernos religiosos nada más para agradar a mi papá o mi abuela o al pastor, para que no usted me esté diciendo cosas. Se hacen religiosos, conocen la Biblia, aprenden las oraciones espirituales, aprenden las canciones espirituales, dan sus ofrendotas muy buenas, pero no se comprometen con Dios. Tienen todo, pero en la balanza, esos son la iglesia tibia. Donde está tu tesoro, allí está ¿qué? Tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero hermano, ¿qué pasa con esta gente? El Señor la abraza, el Señor la quiere, el Señor la acepta. ¿Qué hace el Señor? Dice: por lo tanto, no eres frío ni caliente, sino eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¡Ay, me dan náuseas!
porque Él te conoce, porque Él me conoce a mí. Él sabe cómo me llamo, a dónde voy, qué hago, dónde me meto, qué estoy haciendo. Yo te conozco, y como no eres ni de adentro ni de afuera, te vomitaré de mi boca, te escupiré de mi boca, te arrojaré. Yo no quiero esas gentes tibias. ¿Cuál es el consejo de Dios? Voy terminando. Por lo tanto, deja de ser un ciego, dice el verso 17. ¿No sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí que compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez, y unge tus ojos con colirio. Jesucristo es el único que nos provee el pan de cada día. Oro refinado en fuego. Es el oro de la pureza, el oro de la santidad, el oro de las pruebas que nos refinan, el oro de la disciplina que nos hace verdaderamente ricos en Cristo Jesús. Te aconsejo el oro refinado en fuego. Que el Señor nos purifique, nos limpie, nos haga nuevos, renovados, y nos queme la basura del corazón, al grado de presentarle un corazón limpio. Dice: te vestirás de vestiduras blancas. Dice: y tendrás vestiduras blancas para que se cubra tu desnudez. Vestiduras blancas representa el símbolo de la justicia de Dios. Representa también la santidad de la vida, de paz, de victoria, de alegría. Santidad, pureza para agradar a Dios. Y por último termina diciendo: ponte en tus ojos un poquito de colirio para que veas. Uf. Ponte un poquito de colirio en tus ojos para que veas. A muchos el mundo los ha cegado. A muchos el mundo les ha cerrado los ojos. A muchos la corriente les ha cegado la vida de santidad. A muchos la corriente de las costumbres de esta era actual nos ha cerrado los ojos a tal grado que ya no lo vemos. Ya no lo vemos. Mis ojos se cierran porque el mundo los tapa. Pero dice el Señor: ponte colirio. Ponte colirio en tus ojos para que veas. ¿Qué es este colirio? Este era un aceite de unción que se usaba mucho tiempo allá en la Odisea, porque ellos eran especialistas en los ojos. El colirio representa la unción del Espíritu de Dios en nuestra vida, en nuestro ser. Cuando venga el Espíritu y nos abrace, sentiremos la libertad para adorarte. No seas frío ni caliente, ni tibio,
Mantente lleno del Espíritu Santo. Lo que aconseja al final de esta carta es: no olvides que Dios te ama y que te va a dar victoria en todo. La verdad divina no se va a esconder. Dios quiere ayudarte y hacerte libre de todo mal. El llamado de Cristo es para que te acerques a Él. Y dice: sé celoso y arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. Celoso. Se nos ha olvidado el celo del Señor. Somos celosos en lo carnal. A todo mundo celamos. Todos son enemigos. Estamos llenos de odio, de rencor, de amargura. Nos ponemos celosos. La mayoría de las quiebras matrimoniales es por celos, por infidelidad. Celosos. Pero dice la Escritura: sé celoso de mí. Sé celoso de mí. Protégeme. Que impere el celo de Dios en mi corazón. Que tenga el celo de Dios en mi vida. Soy celoso de Dios. Por eso cuando las cosas no salen bien, ¿cómo le duele a uno? ¿Cómo llora? ¿Cómo gime? Porque el celo de Dios, el celo cristiano, impera en nosotros. Sé celoso, así como cuando te convertiste, así como cuando fuiste lleno del Espíritu Santo. Sé celoso, ámame, quiéreme, sacrifícate por mí, dame mi lugar. Y arrepiéntete, porque si no te arrepientes, vendré pronto a ti y te destruiré.